oración. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amoroso Dios, que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Padre Dios, presentamos a Samuel Peguero que va a tener la palabra hoy para nosotros en esta campaña. Queremos aprender más sobre el don de espíritu profecía, que nosotros que lo tenemos y cómo podemos aumentar nuestra fe para proclamarlo. Padre, igualmente, ¿qué es espíritu profecía? Según tus escritos, ¿qué es un profeta? Padre, que tú puedes ayudarnos esta semana a entender más este tema. Dios bendiga de una manera especial a Samuel Peguero que va a tener la disposición de la palabra hoy y bendígalo. Y bendiga a nosotros también, que tu Espíritu Santo unge a él y nosotros para entender y él para hablar. En el nombre de Jesús, amén. Con eso voy a poner el himno tema, ¿ok? Antes de eso, el pastor me mandó una lectura bíblica aquí. Vamos a compartirlo. Un minuto. Ok. Vamos a ver. La lectura bíblica hoy es según Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos se salieran, Josafat, estando en pie, dijo: Óyeme, Judea y moradores de Jerusalén. Creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y serás prosperados. Amén. Amén. Ahora vamos a compartir nuestro mismo tema de esta semana. Y recuerdo una vez más, gracias a todos los que vinieron, bienvenida. Y vamos en un momento corto comenzar la programación. El himno tema ahora. Un minuto. Perfecto. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digamos ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús.
cruz de Jesús. Queridos hermanos, casi el momento, y estoy presentando un siervo de Dios que todo el mundo conoce, el director de Hogar Familia de la conferencia, nuestro propio pastor Samuel Peguero. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, mi querido hermano Abieser, por su presentación y también gracias por la invitación a participar en la apertura de esta semana de orientación profética. Quiero felicitar al Ministerio de Espíritu y Profecía de nuestra iglesia por esta iniciativa. Yo creo que esta es una actividad que, aun cuando no se hace tan a menudo en muchas partes, siempre es bueno recordar eh, quiénes somos, de dónde venimos, nuestras raíces, nuestras doctrinas, cuáles son. Y precisamente una de ellas, de hecho, la número 18, es la que tiene que ver con el don profético, el espíritu de profecía. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué la iglesia cree en esto? Así que me parece que es muy oportuno que estemos apartando este espacio para que trabajemos en esta temática esta semana. Quiero saludar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este espacio. Eh, Qué bueno que está aquí. Déjeme ver aquí. Bueno, si presento todos los nombres, son muchos, ¿verdad? Y me alegro de que cada uno esté. En particular, quiero darle una bienvenida a la hermana Diurka. Diurka Álvarez, que está aquí, la hermana Carmen, quiero mencionar al hermano José de la Cruz, María Bello, Genoveva, Georgina, nuestro hermano Chávez. Bueno, señores, y si sigo por ahí, Susana, Natividad, ahí está Zoraida, ahí está nuestra hermana Fernández, Benjamín. Bueno, todos son especiales, todos son importantes. Estamos contentos, ¿verdad? De que cada uno esté allí. Nuestra hermana Santa también, qué bueno. Bueno, cada quien tiene esa bendición de que nos unamos a compartir esta noche y para que esta semana también sea de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Quiero invitarle para que tengamos una oración y pongamos nuestra participación y el resto de la semana en las manos de Jehová. Padre nuestro, en este momento venimos delante de ti reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu amor, tu poder, tu gracia. Y queremos colocarnos en tus brazos de amor, pidiendo la unción de lo alto, para que al hablar de tu mensaje, tu palabra sea en nosotros como una fuente que salte para vida eterna. Instrúyenos, edifícanos, alimentanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ustedes han escuchado hablar eh, han escuchado hablar varias veces o muchas veces acerca de lo que es el don profético, ¿verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día habla mucho del don profético y para nosotros es algo muy importante, definitivamente. Tiene un espacio especial. Cuando usted abre, revisa las creencias fundamentales de la Iglesia, usted va a encontrar que esta está marcada allí con un carácter especial. Fue incluida, ¿verdad? Fue incluida. Y las escrituras, según plantean nuestras creencias, las escrituras dan testimonio de que uno de los dones que identifican a la iglesia remanente y uno de los dones que fue dado a la iglesia justamente fue el don de profecía. Hay diferentes pasajes en la Biblia que lo plantean y vamos a mirarlos un poco más adelante en la noche de hoy y durante la semana también. Pero este don es realmente una señal que debe tener la iglesia, el pueblo remanente de Dios, especialmente en el tiempo del fin. Siempre el pueblo de Dios se ha identificado por el tema profético. Dios nunca dejó a su pueblo sin profecía. Nunca. Siempre Dios tuvo allí esa orientación, ese mensaje profético. Y la iglesia adventista del séptimo día cree que en los últimos tiempos
este don se ha manifestado a través de la vida y obra de la señora eh, Elena de White. El ministerio, ¿verdad? Eh, evangelístico y profético de la señora Elena de White. Hay muchos puntos en la Biblia que nos esclarecen lo que tiene que ver con el don profético. Muchos pasajes, ¿verdad? Eh, eh, allí, por ejemplo, los escritos de la señora de White nos hablan, por ejemplo, de la autoridad profética, proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estoy leyendo de las creencias fundamentales, específicamente en la página 303, ¿verdad? También queda claro de que lo que planteó, lo que presentó la señora White no está por encima de la Biblia. La Biblia es la luz mayor y siempre la Biblia está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Em, y entre los aspectos más relevantes que nosotros tenemos en relación con el don profética es que las escrituras nos dicen quién es un profeta. Un profeta es pero alguien que recibe un mensaje de Dios y lo comunica al pueblo. Nosotros vemos a un Dios que le gusta interactuar con sus criaturas. Noten que cuando estaba haciendo el mundo, a todo Dios le dijo, hágase, y fue hecho. Dios dijo y fue hecho, Dios mandó y existió. Pero cuando vino el momento de crear al hombre, Él no dijo, hágase. Él personalmente lo hizo con sus manos, le dio forma y convivió con él, compartió con él, interactuó con él. Una relación muy bonita. Ya cuando llegó el pecado, esa relación con Dios, el hombre la perdió en la manera en que la tenía antes. Porque como dice Isaías 59:2, no es que la mano de Jehová se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Es que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Ahora Dios dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo porque yo no quiero perder la relación con mi criatura. Y ahora vemos a un Dios que interactúa, que se comunica y que da mensajes a través de sus obreros, de sus siervos. Lo comparte con la humanidad, ¿verdad? Vemos que en el Sinaí los israelitas no querían hablar con Dios, porque eh, la lumbre, la potencia, la gloria de Jehová era destructiva para el pecado, y aquel que vivía en pecado no podía tolerarlo. Entonces le decían, ve Moisés, comunícate tú con Dios y dinos a nosotros lo que Dios quiere que sepamos. Era una especie de mensajero, ¿verdad? Una especie de mensajero. Y Dios siempre se ha comunicado con sus criaturas. En el mismo escenario del desierto, nosotros vemos también cuando estaba para hacerse el santuario, Dios pidió que se hiciera el santuario. Y la excusa bonita que puso fue, háganme un santuario que yo quiero habitar en medio de ustedes. O sea, Dios siempre ha querido estar en interacción con los seres humanos. Nunca ha dejado de lado el tema de hablar con ellos, de darle sus mensajes, de compartirle la palabra, ¿no es cierto? Así que el don de profecía es uno de los dones espirituales que fue concedido a la iglesia por parte del Espíritu Santo y fue dado para guiar, para instruir, para edificar al pueblo de Dios en todos los tiempos. A lo largo de la historia bíblica, nosotros vemos que Dios ha comunicado esa voluntad sagrada suya a través de hombres y mujeres. No solo hombres, ¿ah? Hombres y mujeres, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento vemos mujeres. En el Nuevo Testamento también vemos mujeres como las hijas de Felipe que profetizaban, dice la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos a Uda, vemos a otras personas también que profetizaban, tanto damas como caballeros. Y estos actuaron como los instrumentos de Dios, ¿verdad? A través de los cuales el Señor reveló sus mensajes. Hubo advertencia seria que tuvieron que ser dada al pueblo a través de los mensajeros de Dios. Hubo momentos de orientación, hubo momentos de consejo,
A veces había que dar consuelo. A veces había que decir, este es el camino. Dios quiere que vayamos por aquí. Y esa dirección espiritual condujo de manera especial al pueblo de Dios en sus momentos más difíciles. Y vemos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20. Allí estamos viendo un escenario difícil porque el pueblo de Israel tenía una crisis real, una crisis espantosa. Habían algunos pueblos que estaban siempre buscando la manera de afectar al pueblo de Dios. Los moabitas, ahí estaban los amonitas, ahí estaban también los habitantes de Edom, los del monte Seir, ¿verdad? Al comienzo del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, comienza a hablar de este tema. Y el pueblo estaba asustado. Había una amenaza militar real, pero también había una pobre condición espiritual. Josafat, el rey de Judá de aquellos días, está diciéndole al pueblo, señores, aquí lo que tenemos que hacer es buscar a Jehová. Buscar a Jehová. De hecho, Josafat se destacó por ser uno de esos reyes que en un sentido general se inclinó a buscar a Dios y a motivar al pueblo que buscara a Dios. Y entonces él en el versículo 3 de Segunda de Crónicas capítulo 20 está motivando que el pueblo busque a Dios, que el pueblo busque a Dios, que busquemos a Dios, ¿verdad? Él tuvo temor de Dios, él se humilló delante de Dios y consultó la voz de Jehová. Así que públicamente él oró, él se entregó al Señor, reconoció su soberanía, reconoció la grandeza de Dios, la dependencia que debemos tener todos de Dios, especialmente en momentos difíciles y, ¿por qué no?, en todo tiempo en nuestra vida, por supuesto. Así es que todo el mundo se decía, ¿y qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer, a dónde ir. Y entonces allí en el versículo 20, el rey dice así, eh, mm, dice él, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es sumamente importante. Es un pilar del don profético, este versículo. Un pilar del don profético, porque presenta dos puntos relevantes. Primero, créele a Dios. Cree en Jehová y tú vas a estar bien. Créele a Jehová y tú vas a estar seguro. Y luego dice, créele al profeta, al que Dios mandó para que te dé un consejo espiritual. Cree ese consejo que Dios te dio a través de ese profeta y tú vas a ser prosperado. Ese consejo fue dado y el pueblo realmente siguió la instrucción. Y vemos entonces que el pueblo, en lugar de quejarse, en lugar de seguir llorando, en lugar de estar preocupado, ansioso, perturbado, deprimido y demás, el pueblo se regocijó al confiar en la voz de Jehová. Y cuando el pueblo se regocijó en ver en la promesa de Jehová, el pueblo vio la gloria de Jehová. Y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Siempre van a haber momentos difíciles, pero en cada dificultad que enfrente el pueblo de Dios, Dios enviará un mensaje o ya ha hecho provisión de mensaje de esperanza y lo comunica a través de sus siervos, ¿verdad? Lo comunica para que el pueblo reciba consuelo, reciba fortaleza, el pueblo reciba bendición, el pueblo sea motivado a seguir adelante. Así, mis hermanos y mis amigos, cuando nosotros estamos viendo el tema del don profético, hoy estamos básicamente presentando una introducción general y ya en los próximos días estaremos viendo distintos ángulos de la temática y por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en el don profético y que todavía tiene vigencia en nuestros días actuales. Así que cuando nosotros estamos mirando esto, tenemos que ver, por ejemplo, cuando en el pueblo de Israel, en la antigüedad, ¿m? eh, decíamos que el pueblo comunicaba, recibía los mensajes comunicados por Dios a través de sus profetas. Y el pueblo miraba con detenimiento lo que estaba siendo dicho, lo escuchaba con atención, porque acuérdense, el profeta comunicaba el mensaje, pero el mensaje no era del profeta, el mensaje era otorgado por Dios a la iglesia. Era un mensaje otorgado por Dios directamente al pueblo. Así que cuando una persona escuchaba ese consejo, escuchaba ese mensaje, estaba literalmente escuchando la voz de Dios.
estaba escuchando el mensaje de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de las funciones del don profético a lo largo de la historia en el pueblo de Dios? Bueno, tenemos que resaltar que Dios siempre reveló su voluntad, porque si bien es cierto que Dios quiere ser obedecido, no es menos cierto que Dios da la instrucción, expresa el concepto, se asegura de que su pueblo lo escuche y lo entienda para que pueda estar en condiciones de obedecerlo. Y como el oído humano ha sido tan corrompido por causa del pecado, Dios mismo comunicó su voluntad y se hizo claro a través de sus siervos para que todos podamos entender sus designios, ¿verdad? Amós capítulo 3, el versículo 7, dice allí la escritura que no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No hará nada el Señor Jehová. O sea, Dios tiene misterios como lo que es el misterio de la piedad. ¿Cómo explicamos la decisión de Dios de salvar a un ser humano que siempre le negó, lo negó y le dio la espalda? Es un misterio. Pero la voluntad de Dios no es un misterio. Lo que Dios va a hacer no es un misterio. La bendición de Dios no es un misterio. Eso está claro. Y Él lo ha expresado. ¿Ah? Y dice que no hará nada sin que lo revele a su siervo los profetas. Tú vas a ver en el don profético que fue dado para fundar la iglesia. Ahora cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fue vital para fundar la iglesia. Sí, Dios trabajó allí en el mismo comienzo de la iglesia primitiva. Ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Efesios 2, 20 y 21. So, fue fundada, eh, la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero aclara que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. O sea, no es el hombre, no es el profeta, no es el apóstol. La principal piedra del ángulo siempre va a ser Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Que Jesucristo, Dios está obrando y está comunicando mensajes a través de sus siervos. También los profetas ayudaron a lo que es el esfuerzo misionero de la iglesia. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Ayudaron también para que la iglesia fuera fortalecida, para que la iglesia fuera unida, unificada y mantuviera su cohesión. Eso fue un elemento importante. Y bueno, pues también estaban trabajando en la confirmación de la fe de los creyentes y evidentemente en la amonestación que se daba al pueblo en diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Así que lo primero que queremos que tengamos claro es que esto fue un don del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo. Si miras en la Biblia, vas a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, allí están los dones, entre ellos está el don profético. En Romanos capítulo 12, también allí están, ¿verdad? Entre estos dones, el don profético. Si miras a Efesios, también está allí el don profético. O sea, la idea clave es que uno de los dones dados por Dios para fortalecer a su iglesia es el don profético. Lo vimos en el Antiguo Testamento, pero lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Qué creen los adventistas del séptimo día? Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que el don de profecía sería una de las características que en el tiempo del fin serían distintivas en la iglesia remanente. ¿Cómo sabemos? Bueno, esto lo podemos ver en la Biblia. Eh, Podemos buscar Apocalipsis capítulo 12, versículo 17.
Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién se refiere el dragón? Satanás. La mujer, la iglesia. O sea, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que está hablando de que la mujer, la iglesia, en este tiempo del fin, marcado así por el Apocalipsis, ¿no es cierto? Estamos viendo que se llenó de ira y no es para menos, ¿verdad? Ahora, al describirlo, te da dos características. El pueblo de Dios del tiempo del fin va a guardar sus mandamientos y también será depositario del espíritu de profecía. El testimonio de Jesús. Tú me dirás, bueno, pero ¿cómo sacas que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía? Aquí no está diciendo eso. Ok. Vamos a ver entonces la explicación que nos da Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. La palabra dice, cuando está diciendo, dice, yo me postré a sus pies, dice el apóstol, para adorarlo, pero dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús declara, es el espíritu de profecía. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Cuando nosotros estamos leyendo 12:17 de Apocalipsis, tenemos que entender que está hablando que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús o la fe de Jesús, está hablando de que el testimonio o la fe de Jesús aquí se está refiriendo al espíritu de profecía. Ahora bien, la interpretación que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día es que el remanente se identifica por esos dos puntos. Como ya mencioné, guarda los mandamientos del Señor y posee el testimonio de Jesús. O sea, tiene el don profético. Tiene el don profético. Una cosa muy interesante, porque el don profético en la iglesia de Dios no es un elemento ausente. Bendito sea el Señor. No es un elemento ausente. Nosotros creemos como iglesia que el don profético se manifestó en el ministerio de la señora White. Yo sé que en la semana van a haber más detalles con relación a esto. Voy tan solo a presentar algunos puntitos así, ¿verdad? Escuetos y rápidos, como para introducir lo que se va a ver con más detenimiento en los próximos días. Pero Elena de White nació en el año 1827 y murió en el año 1915. Eh, Algunas cosas que se afirman acerca de su ministerio, ella recibió visiones y mensajes espirituales. Se estima que ella recibió más de 2000 visiones, ¿verdad? Más de 2000 visiones. Y sus escritos brindan consejo, brindan guianza espiritual, brindan un mensaje de Dios que ayuda a entender mejor lo que está planteado en la palabra de Dios. No sustituye la palabra de Dios, pero guía al pueblo a la palabra de Dios y ayuda también a confiar más en Cristo Jesús. Entre sus libros más conocidos están El deseado de todas las gentes, señalado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como la mejor biografía de Cristo que se ha escrito alguna vez. El deseado de todas las gentes. Yo le animo para que usted lea ese libro. Excelente libro. A mí me ha encantado. Lo he leído ya varias veces y cada vez que lo leo me da tristeza al final porque ya se acabó. Entonces, es un libro fascinante y nos anima a desear ser como Cristo. ¿Mm? He aprendido muchos pasajes inspiradores de ese libro y siempre que puedo lo refiero, lo trato. Uno de los pasajes que más me gusta es el que dice en la página 216, aquel que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Una cita clave para uno aprendérsela. Otro de sus libros bien conocidos, El Camino a Cristo.
O en la página 100 tiene una cita que yo me la he aprendido también de memoria, una cosa que conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Y anima que esta consagración a Dios debe ser hecha de forma diaria, continua y vivir siempre en la presencia de Dios. Otro de los libros que ella ha escrito también es El conflicto de los siglos. Wow, un bestseller también traducido a más de 150 idiomas y dialectos y presenta la historia del mundo alineada con la profecía bíblica. Si usted quiere saber la historia del mundo y cómo va a terminar el mundo y entender mejor las profecías bíblicas, léase El conflicto de los siglos, también llamado una de sus versiones, América en la profecía. Maravilloso libro. Bueno, la señora White tiene un gran número de libros, porque también, aparte de sus libros originales, hay compilaciones que se han hecho y se han hecho trabajos importantes que cubre áreas de profecía, orientación para la iglesia, el hogar y la familia, um, el carácter y la personalidad, la juventud, la obra misionera, la escuela sabática, el ministerio médico misionero, el tema de la educación cristiana, aborda el tema de las publicaciones y el colportaje. Y sus escritos, bueno, son muy variados, son muy variados. Hay tantas páginas que escribió que realmente han sido una bendición para la iglesia y, por qué no decirlo, una bendición para el mundo. Es en la historia de los Estados Unidos la escritora de Norteamérica más traducida. Y según entiendo, es también quien más ha publicado. Es algo realmente extraordinario. Pero usted dirá, ¿y cómo fue eso? Llegó a un curso elemental, ¿verdad? Cuarto curso de primaria. Eh, Eso no es nada significativo. Y ver que una persona con tan poca educación alcanzó tantos logros. Yo tuve la oportunidad de ir a su casa, la casa donde ella vivía en Michigan, en Battle Creek. Hay una casa allí que sirve como museo, ¿no es cierto? Pero también fui en Santa Elena, California, a la casa que ella tuvo allí. Y me tocó estar allí eh, en la ventana donde ella recibió la visión, donde escribía en la serie del conflicto de los siglos. Esa fue una experiencia realmente muy bonita, muy interesante y ver tantas cosas allí que en una ocasión cuando estaba en visión vio la luz de la gloria de Dios. Y según se escribió y se cuenta y se documentó el testimonio de los vecinos, no solo ella pudo percibir la luz fulgurante de la presencia de Dios, sino que los propios vecinos lo pudieron observar a la distancia. Los bomberos fueron a la casa pensando que había un fuego, pero al llegar allí no había fuego alguno. Una cosa impresionante, ¿verdad? Cómo Dios se manifestó, cómo fueron sus obras y el trabajo que hizo. Así que esos mensajes fortalecen la misión de la iglesia y así ha sido desde el principio. Eh, Hay que aclarar, ¿verdad? Cosas puntuales sobre esto. La Biblia no está por debajo de los escritos de Elena de White. La Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es la autoridad suprema. Nosotros por eso como iglesia estamos sustentados en la Biblia, enraizados en la Biblia. Los escritos de Elena de White no sustituyen la Biblia. Su función es más bien orientar, exhortar, dirigir a la iglesia hacia las escrituras, no desviarla de las escrituras, sino orientarla hacia las escrituras. Veamos, por ejemplo, eh, perdone, la teología adventista.
nuestro concepto, lo que nosotros creemos. En cuanto al punto número 1 que estaba mencionando, la función del espíritu de profecía es orientación espiritual. ¿Qué se busca con esto? Bueno, lo que se está buscando es que la iglesia se mantenga fiel a Dios y fiel a la Biblia. Porque si no lo dice la Biblia, nosotros no lo creemos. Cualquier cosa que diga la señora White tiene que ser respaldada o sustentada por las Sagradas Escrituras. Es un material que va a motivar el que nos mantengamos fieles a Dios y fieles a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Allí vamos a encontrar corrección y exhortación. Llama al pueblo de Dios a una reforma espiritual. Llama al pueblo de Dios al arrepentimiento. Vez tras vez, de diferentes formas. Habla de que los jóvenes son un ejército de obreros que, si están bien preparados y bien entrenados, harían que el evangelio se proclame al mundo y que Cristo venga más pronto. Anima para que todo creyente que nace en el reino de Dios nazca como un misionero, como un discípulo de Cristo. Y a cada uno le tiene una porción especial. Eso está claramente marcado allí. Además, su trabajo ha sido para la edificación del cuerpo de Cristo. Acuérdense que esa es la función de los dones. Los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, fortalecer la fe, fortalecer la misión. Y básicamente allí hay una dirección misionera, ¿verdad? Que el mensaje sea proclamado. La Biblia, definitivamente siempre, reitero, va a ser el punto principal en nosotros. La fuente de la regla de fe y práctica. Y allí vemos, por ejemplo, en el 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que lo dice claramente, que toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir en justicia. Y aclara luego el versículo 17 que es para que el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así es que, mis amigos y mis hermanos, nosotros nos sentimos contentos de que Dios siempre ha tenido el interés de comunicarse con su pueblo. Dios siempre ha tenido el interés de marcar esa pauta de interacción, de relación, de conexión. Y cuando el pecado entró, una manera a través de la cual Dios también mostró su gracia fue proveyendo herramientas para que esa comunión con el hombre y con él no desapareciera. De manera que cuando ya el hombre tenía vergüenza, miedo, su pecado no lo dejaba ver el rostro de Dios. ¿Ah? Porque acuérdense que Dios y el pecado no pueden cohabitar. Entonces el pecado del hombre genera enemistad contra Dios. Pero Dios dice, pues yo quiero estar con el hombre. Yo quiero ayudar al hombre. Yo quiero restaurar al hombre. Entonces allí vemos que Dios de inmediato hizo arreglos para que el hombre mantuviera de alguna forma esa conexión con él. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos la participación de esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios que fueron profetas, que estuvieron para señalar el pecado, para recordar que había que volver al camino de Dios, que estuvieron allí para reprender, que estuvieron allí para guiar, que estuvieron allí para dar consuelo, para dar fortaleza. Y como bien dijimos, lo que la palabra menciona, que Dios no hará nada sin que sus secretos sean revelados a sus siervos los profetas. ¿Sí? Si creas a Jehová, estarás seguro. Si creas a sus profetas, serás prosperado, como dice 2 de Crónicas 20:20. En los últimos tiempos, resumiendo, ese don profético se manifestó en el ministerio, vida y obras de la señora White. Y fue algo bien interesante porque a través de ella, Dios bendijo no solamente a la iglesia, sino que también bendijo
a la humanidad. Recuerdo que cuando tomaba la clase de don profético en la universidad, antes de graduar de los estudios de teología, había algunos detalles que se estaban mirando allí. Por ejemplo, cuando eran los tiempos de la señora White, se decía que el cigarrillo ayudaba a prevenir el cáncer del pulmón. Ella dijo, no, no es cierto. El cigarrillo, por sus componentes químicos, es una de las principales causas de cáncer del pulmón. Muchos años después, la ciencia médica descubrió lo que ya ella había estado diciendo. Pero ella no era doctora, ella no tenía conocimientos médicos, ¿verdad? Era una sierva de Dios, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, como se creía que el cigarrillo era medicinal, había gente creyente que fumaban y decían, no, Dios no quiere eso, eso te hace daño, ¿verdad? Y así pudiera dar muchos detalles, pero no quiero entrar en más detalles porque el tiempo ya se nos ha agotado y también yo sé que en la semana se van a dar muchas más herramientas, van a dar muchas informaciones importantes, que yo creo que sería muy bueno que usted haga sus arreglos, haga planes para que esté cada día allí conectado en este chat, ¿verdad que sí? Y entonces se pueda nutrir de todo lo que Dios va a traer. Es bendición. Hoy quiero animar a la iglesia a que sigamos confiando en el Dios de los cielos. Hoy quiero animar a la iglesia a que sigamos confiando en la palabra de Dios, la antorcha segura. Y quiero animar a la iglesia a que sigamos confiando en el don profético que ha venido para ilustrar, para orientar y para encaminar a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Peguero. Vamos a poner el himno tema y el pastor vas a despedirnos en la oración final. Te esperamos el próximo día, que es martes. El pastor Efraín Peña vas a estar con nosotros. Una vez más, Pastor Peguero, muchísimas gracias por la enseñanza. Esperemos aprender más contigo y con los demás que va a compartir esta semana. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la orientación del don profético y ayúdanos a confiar en ti, a aferrarnos a ti, a tu palabra y a seguir las instrucciones que tú nos has dado. Fortalécenos, edifícanos, instrúyenos y ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conoce
luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá, las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz, alumbremos al mundo con la luz de Jesús, alumbremos al mundo